comenzamos. Empezamos. Buenas tardes a todos, a los que están en virtual. Como presidenta del instituto les doy la bienvenida a todos, les agradezco mucho la presencia, a todos los disertantes. Ahora vamos a ver por medio de la doctora Cusack de qué se tratan esta gente, Krasuk, perdón, de qué se trata, te lo invertí de qué se trata estas personas tan involucradas en el Fuero Penal Juvenil, hablando de los menores inimputables que están padeciendo una situación de encierro. Así que más que importante el tema, y los dejo con la doctora Gladys Krasuk. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias a los que están presentes. Les damos la bienvenida. Lo que vino desde Mercedes, que tenemos gente de distintos lugares. Esta mesa que organizamos desde el Instituto de Estudios Judiciales y en el marco del Colegio de Magistrados de Quilmes, está vinculada con poder conversar acerca de la situación del estado actual, del debate de alrededor de un tema tan complejo como es los niños, niñas y adolescentes inimputables bajo medida de seguridad, ¿sí? En ese... es muy importante. Es importante, ¿no? Lo importante son los que van a hablar ahora. Vamos a contar en esta mesa con la doctora Marisa Graham, en primer lugar, no solo porque es mujer, sino también la importancia que tiene para nosotros tener en esta casa a la Defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de la Argentina. También contamos con el Germán Urman, director del Organismo de Niñez de la Provincia de Buenos Aires, y el doctor Elio Raúl Ramos, que es de nuestra casa, que es juez de garantías del joven, acá en el Departamento Judicial. Aquí ellos en la palabra, vamos a tratar de dar una ponencia de 20 minutos y después coordinar con esto de la virtualidad y la presencia, algunas preguntas que puedan surgir del público presente y a través del chat del Microsoft Teams. Vamos acá con la doctora Daniela Oporto a relevar algunas preguntas, sobre todo poder tener una idea de gente de toda la provincia que está conectada, y nos parece muy importante acercar a los expositores, a todo este pequeño país que es la provincia de Buenos Aires y la diversidad de las problemáticas que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Así que si podemos relevar por lo menos algunas preguntas que sean características de lugares distintos y de situaciones muy particulares, se las vamos a hacer llegar y tratar de que hoy puedan abordarlas o por lo menos se lleven las inquietudes que puedan surgir a la provincia. Así que bueno, doctor Ramos, le cedo la palabra. El doctor Ramos, como dije antes, es juez de garantías del joven, Departamento Judicial de Quilmes, y solo dijo, le cedo todo su currículum que informemos que es docente universitario. Así que, doctor. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, física y virtualmente. Gracias a Marisa. Realmente es un privilegio contar con la defensora de la Nación de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Yo me acuerdo que conocí una colega tuya hace muchos años en Guatemala, que fue la primera Ombudsman, Marilis Estrada. Y eso inspiró el primer proyecto en el año 98, de defensora de los derechos de niños y adolescentes, y esta realidad me llena de orgullo y además me conmueve. Por otro lado, una amiga de muchos años, y además muy contento de compartir con el responsable del organismo de niñez. Estos cara a cara no suelen ser tan frecuentes en un ámbito que podemos llamar académico, pero que no se trata de académico. Vamos a hablar un poco de lo que pasa, ¿sí? No tanto posiciones teóricas, así que gracias, Germán, por tu presencia y tu equipo. Yo quiero hacer una breve introducción a la cuestión de los niños inimputables y las medidas de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Aproximar algunas nociones en cuanto a medidas de seguridad y algo que se ha comentado en la jurisprudencia, porque no ha sido un tema que ha sido de abundante trato a nivel provincial y diría que a nivel nacional. Tenemos algunos precedentes importantes, podríamos hablar de la causa García Méndez, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero sin embargo, en este punto surge como una laguna, yo diría más bien un agujero negro que se tragan los chicos, ¿verdad?
porque ni siquiera la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana ha comprendido esta situación intermedia entre la protección y la punibilidad. Les recuerdo, se ve un poquito borroso, pero les recuerdo un poco de qué estamos hablando, ¿no? Ley 13.074 crea el fuero penal del niño, ¿no? Lo llamamos nosotros fuero penal juvenil. Especializado trate el abordaje de menores imputables. Hay un capítulo de los inimputables, es decir, aquellos que por la Ley Nacional 22.278 tienen menos de 16 años o han cometido delitos cuya pena no exceda los 2 años. Ese es el marco general legal de nuestro país. La Ley 22.278, si bien fue revivida en el año 80 por la dictadura militar, tiene sus raíces en la Ley 14.394 del año 54. En noviembre del 54, Argentina fue la primera ley en colocar la imputabilidad más arriba que en el derecho comparado. Esto se debe a la inspiración del entonces conocido doctrinario penalista Jiménez de Azúa, que venía con estas ideas. La cuestión es que nos hemos quedado con una ley que tiene unos antecedentes en 1954 y pese a todos los esfuerzos legislativos y proyectos que se han presentado, no logramos modificar y adecuar el régimen penal juvenil a los contornos de la Convención y todo lo que ha sido interpretado por los organismos internacionales, especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2008 arrancó el Fuero Penal Juvenil, una ley 13.634 que tiene otros antecedentes, 12.607, etcétera, y que en este punto en particular sé que hubo bastantes discusiones y bastantes consultas. ¿Qué hacer con los inimputables que cometen delitos graves? La solución, por supuesto que había que darle un formato de intervención procesal mínima, porque no alcanza con que estén imputados y tengan 15, tenemos que comprobar que hayan cometido un delito. Lo primero que antecede a cualquier intervención penal es la autoría. Ya sabemos que la ley descarta la culpabilidad de plano, pero tenemos que saber si lo cometió o no. Algo que a veces se confunde, ¿no? Y en la misma bolsa, por el hecho de ser imputado un chico de 15, lo declaran inimputable y no se toman la molestia de averiguar si efectivamente es autor o no, o en qué medida lo ha sido. La cuestión que en 3 artículos, la ley 13.634 resuelve el tema, yo creo que de manera desprolija, pero lo resuelve. El artículo 63 nos refiere que cuando hay una denuncia contra un menor inimputable, se procede a investigar y a determinar su autoría y eventualmente dice tomar una medida de protección. En realidad dice establecerá la pertinencia el juez de garantías, no dice que aplicará. Esto también es motivo de interpretación y dolores de cabeza cuando interferimos fuera de la responsabilidad penal juvenil con los juzgados de familia, pero es otro tema. Pero llama la atención el 64, ¿no? Dicen, en casos de extrema gravedad en los que las características de derecho objeto de intervención del sistema penal aconsejen restricciones de la libertad ambulatoria del niño inimputable, el fiscal podrá requerir del juez de garantías el dictado de una medida de seguridad. Medida de seguridad, creo que no encontraron otro nombre, y por poner medida de seguridad se metieron en un problema más que interesante, y fue contra lo que arremetió la doctora Graham el año pasado en la ley de corpus colectivo, que por suerte nos sacó de la modorra, porque estos temas, como no generan conflicto, ni siquiera procesal, nos duermen un poco. Entonces, la doctora Graham nos sacudió y volvimos otra vez sobre el 64 y a ver de qué se trata, ¿no? Cómo estamos trabajando, porque básicamente es esto: un chico comete un delito muy grave, imaginemos un homicidio, el fiscal pide medida de seguridad, el juez dicta medida de seguridad y el chico no va a la casa, el chico va a un establecimiento de seguridad de los que administra Germán. Entonces, hay una privación de libertad, básicamente una privación de libertad. ¿Cuáles son los términos generales de las medidas de seguridad? Es un poco lo que quiero exponer. El artículo 65 dice: el niño inimputable gozará del derecho a ser oído y de contar bajo pena de nulidad con la presencia de sus padres. Se abre una instancia en la cual el niño inimputable tiene que ser oído de alguna manera. Digo de alguna manera porque la ley tampoco se ocupa de decir cuál es la forma procesal. Se lo oye, ¿no? Se llama declaración a tenor del artículo 65.
También traigo el artículo 68, porque establece medidas judiciales de integración social. El contenido teórico de esto será una discusión muy linda, pero no es el caso. La cuestión es que la ley se anima a dar un elenco de medidas. Estas medidas, en principio, deberían ser para los punibles. Yo siempre sostengo que si tenemos un chico en juicio, estas medidas deben ser dictadas, tal vez por el juez de garantías, tal vez en la primera audiencia por el juzgado de responsabilidad, porque esto en principio tiene que vertebrar el tratamiento tutelar que el artículo 4 establece como requisito fundamental para aplicar o no una pena. Porque si no, los chicos normalmente llegan al artículo 4 sin nada más que algún informe, algún despeinado informe ambiental y por supuesto, como una fotografía de tiempos pasados. La cuestión es que el 68, que establece la aplicación de medidas, también se refiere a los inimputables, ¿no? Es una manda también para aplicar a los chicos que de alguna manera, en su situación de inimputabilidad, merecen cierto abordaje. Esto también está en discusión con el doctor Jacoya, con Marcelo, hemos discutido que en puridad no podemos quedarnos ante situaciones muy complejas, aunque no sean delitos graves, que el juez de garantía se quede cruzado de brazos sin poder accionar alguna medida mínima de protección. La cuestión que el artículo 70 enumera una serie de medidas que deben formar parte, en principio, de un programa para que el chico se reintegre. Ya se trate de alguien que está con la familia o ha sido derivado a otra familia o esté privado de la libertad como medida de seguridad. En este caso, creo que este es el rumbo cuando el chico privado inimputable por medida de seguridad debe retornar en algún momento dado al medio familiar. ¿Qué es una medida de seguridad? Acá vamos a hablar un poco de la teoría general para saber de qué nos estamos refiriendo. Es una medida de naturaleza penal, privativa de libertad, que se aplica al sujeto autor de un delito, pero como no tiene el discernimiento suficiente, carece de culpabilidad. En consecuencia, se dispone, siendo peligroso para sí y para tercero, cuando hablamos del tercero, hablamos de la comunidad, esta medida de sujeción personal. Dice, una consecuencia jurídica preventivo especial frente a la peligrosidad manifestada por el sujeto en la comisión de aquel delito, aun cuando para quien la sufre pueda tener un componente aflictivo. Esto dice la Corte en el precedente Altunia. El precedente Altunia es donde la Corte comenzó a delinear la temporalidad o no de las medidas de seguridad, pero para adultos. Todo esto que hablo en principio debería aplicarse también para los menores, cuidado. No se trata de discriminar teoría de adultos y teoría de niños, porque las garantías son para todos los ciudadanos. Y esta es una interpretación pretoriana de ciertas garantías frente a medidas que en principio no tienen garantías concretas. ¿Cuál es el fundamento? Todos coinciden en que el fundamento está en la prevención especial y en la peligrosidad. No, más allá de que vamos a ver en un rato, les voy a comentar los tipos de medidas. Claramente las medidas de seguridad están basadas en la peligrosidad. Y el artículo 64 lo dice. Grave hecho, ¿no? No es que al chico se lo ve desamparado. Él ha cometido un delito muy grave y por eso se lo puede privar de la... Iba a decir la patria potestad, me sale el chip de familia, de la responsabilidad parental. ¡Oh, Dios! De la libertad. No, se ve que no lo quiero decir. Será, ¿no? Este Freud y el acto fallido. Bueno, ¿por qué se impone? ¿No? Vamos al caso Gramajo, donde se discutió en realidad la accesoria por tiempo indeterminado del 52. Pero en ese momento la Corte algo dijo, ¿no? Y dice, las medidas de seguridad previstas en la legislación, inciso primero, artículo 34, y 16 a 20 de la ley 23.773, tiene por objeto el sometimiento de la gente a un tratamiento para su salud. Queda claro, pues, que las únicas medidas de seguridad en la ley argentina son curativas. Este concepto de salud va a ser un concepto bastante amplio, ¿no? Y yo creo que se dice de alguna manera para darle un objetivo a las medidas de seguridad y también atenuar el concepto de peligrosidad, porque si no, si alguien es peligroso para sí y para terceros, hay que guardarlo y tirar la llave al río, como decía un operador judicial de hace mucho tiempo.
En el caso Antuña, el caso Antuña es así, es un señor que tenía un problema psiquiátrico serio y salió a la calle y manoseó a una chica. Ni bien intervino la policía, lo llevaron a la comisaría, llamaron al médico, el médico dijo, este muchacho está loco. Le dan comunicación al juez correccional de la Ciudad de Buenos Aires, inmediatamente le hacen una pericia, no le toman declaración, una pericia efectivamente es psiquiátrico peligroso para sí, para terceros. Y sin más, el juez de corrección dictó una medida de seguridad, y ahí quedó. Claro, cuando llegó la Cámara confirmó la medida de seguridad basada en el resultado de la pericia psiquiátrica, y cuando llega a la Corte dice, perdón, ¿y la autoría? Claro, y la moto, ¿no? Me decía, y Candela, claro, no, Candela está por allá. La Corte dijo, pero no se puede aplicar una medida de seguridad sin la autoría y menos sin tiempo, ¿no? Y acá la Corte, que luego esto repite el caso RMG-MJ, va a completar, o se basa bien en el caso RM, y luego va a establecer que las medidas de seguridad en principio en materia de adultos tienen que tener como máximo el posible máximo de la pena que le hubiese correspondido a una persona totalmente culpable por el delito cometido. Acá dice, la medida de internación coactiva es equivalente en ambos regímenes, civil y penal, en los dos aspectos que siguen. En primer lugar, las condiciones sustantivas que la justifican la medida de seguridad son las mismas. La internación ha de ser en ambos casos estrictamente necesaria, tanto desde el punto de vista curativo como recurso terapéutico, como desde el punto de vista preventivo, como mecanismo para contrarrestar el riesgo de que la enfermedad que la persona padece la lleve a dañarse a sí mismo o a otros. Esto lo dice el procurador en el caso Antuña, que la Corte luego hace suyos. ¿Cuál debe ser su duración? Bueno, en el caso RMJ, sobre Insania, también ocurría lo mismo. En realidad, más bien se trata se reaviva una vieja discusión de competencia entre fueros. En el primer antecedente, el señor R estaba prevenido por la justicia penal de capital, como es insano, se lo pasa a la justicia civil. La justicia civil rechaza esta competencia, la Corte dice, le corresponde a la justicia civil por insania. ¿Qué pasa? Luego el señor R se fue a la provincia de Buenos Aires, era su domicilio, con lo cual el juzgado civil lo manda a Morón. ¿Qué dice el juez de Morón? Perdón, que la insania es de ustedes, no mía. Bueno, se planteó un recurso extraordinario en 1992 y llegó en el 2004 a la Corte. Se perdió en el camino, parece que se perdió. Entonces la Corte dice, ¿cómo? 12 años después, ¿qué de la vida del señor? Y la discusión es, primero que dice, no, mire, le corresponde a la justicia de provincia, porque acá no se trata de la competencia formal, se trata del acompañamiento terapéutico de alguien que está sufriendo y en todo caso es el juez por la cercanía. Pero por otro lado dice, no puede ser que este señor que fue detenido en el 90 todavía siga indeterminadamente detenido. Entonces es donde la Corte dice, la justificación que puede haber para someter al imputado incapaz de culpabilidad al trato más severo del régimen penal de medidas de seguridad cae una vez vencido el plazo durante el cual la persona podría haber estado sometido a una pena privativa de libertad. Y en el caso del señor R se había cumplido tal cual, había estado más tiempo del que le hubiese correspondido a una persona plenamente capaz de haber recibido una condena. El criterio en este caso luego fue reiterado en el precedente Antuña y actualmente es aplicado. ¿Cuáles son los tipos de medidas de seguridad, ¿no? Una cosa teórica, bueno, curativas, que es lo que hablamos en el caso de los incapaces, en el caso Antuña, en el caso R. De aseguramiento son aquellas que menciona el artículo 52, ¿no? Ante los reincidentes, el multireincidente, se le aplica una reclusión por tiempo indeterminado. Acá la peligrosidad es pura, aunque la Corte en el caso Gramajo puso en tela de juicio esta situación,
No obstante ello, el aseguramiento es para alguien que ha sido condenado reiteradamente, la prevención especial de ninguna manera funciona, o sea, como decimos nosotros, no le entra una bala, entonces hay que guardarlo. Y están las educativas, ¿no? Las educativas, aquellas que tienden a reformar al delincuente, educarlo o reeducarlo, aplicando especialmente a menores. Por eso nos suena un poco esto, ¿no? De la reeducación. Me hace acordar a Panchito López, ¿no? El Instituto Reeducativo Panchito López. Bueno, rápidamente, no sé qué tiempo tiene. Tengo... Bien. No sé si están pasando el power, me parece que no. ¿Está igual? Bien. Rápidamente algunos fallitos. Vamos a ver qué tendencia hay en la jurisprudencia a nivel general. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, fallo del año pasado, dice, se confirma el auto resolutorio que ordenó la internación del menor de 15 años en un centro que posea las medidas de seguridad adecuadas, toda vez que la interrupción de la escolaridad, toma nota, Marisa, el abandono de su hogar, la ausencia de actividades recreativas y deportivas, la escasa contención familiar, tomemos nota, y la incursión en el consumo de sustancias psicoactivas, sumado a la presencia de amistades que, de acuerdo a su progenitora, lo influenciarían a realizar actividades transgresoras de la ley penal, imponen la necesidad de continuar con la medida dispuesta que se muestra como la alternativa más adecuada a la finalidad perseguida, cuanto menos en los primeros tiempos cercanos al gravísimo suceso ilícito en el que al parecer habría participado. Habría realizado 5 disparos con un arma de fuego contra la víctima que impactaron en su cráneo, cervical, tórax y abdomen, lo que provocó su deceso. Y es que la normativa nacional aplicable autoriza la aplicación de medidas de protección integral de los derechos y garantías de los niños ante su amenaza o violación con el objeto de preservarlos, restituirlos y reparar sus consecuencias. Y coloca en cabeza del juez un rol tuitivo que lo faculta y obliga a adoptar medidas para su custodia y protección integral. Todo esto porque no tiene el 64 nuestro. Si hubiesen ahorrado trabajo con el 64 nuestro, podrían haber invocado el código ¿cómo se llama? La comunicabilidad de fuentes, el Código Civil y Comercial. En realidad es como haber visto un fallo de hace muchísimos años atrás. Demasiados criterios. El año pasado, 17 de junio del 21. Lo firma el doctor Agote primero. Vota el claro. ¿Qué firma, Che? No, después te lo paso, no tengo acá. No, te dije el doctor Agote. No, pero no, ya entendí el chiste, lo que digo es que saber quién lo firma, quería saber. Después me lo pasas. Córdoba, vamos a la provincia de Córdoba, recién, mayo del 22. Con relación al joven imputado por los delitos de robo en grado de tentativa, robo calificado por el uso de armas y abuso sexual siempre reiterado, razón por la cual se dispuso mantener su detención, se dispone su atención integral y excepcional en un establecimiento cuyo régimen incluya medidas que impidan la externación por su sola voluntad al efecto de la atención integral de la especial problemática de salud y adicciones, toda vez que ha quedado demostrado que el menor presenta un problema de salud grave. ¿Por qué digo esto aunque sea un menor procesable? Porque en realidad se simula la privación de libertad a título de preventiva con una medida curativa. Es decir, que extendieron el concepto de medida de seguridad a una clara prisión preventiva. Seguimos. Ahora vamos a Mar del Plata. Este es el Tribunal de Casación Penal, este es un caso de 2014, Mar del Plata, donde el Tribunal de Casación da vuelta a lo resuelto por la Cámara, que había confirmado la medida de seguridad de primera instancia. Dice, la resolución de la Cámara que origina el presente recurso carece de lógica, fundamentación que me permite acompañarlos en la decisión, acá a los preopinantes, ¿no? Desde que es ilegítima la medida de seguridad dispuesta respecto a un niño de 15 años en conflicto con la ley penal a tenor de lo normado por la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 1 de la Ley 2278 y 64 de la Ley 13.634. Interpretar lo contrario en desconocimiento del interés superior del niño lleva, amén de poner en peligro la responsabilidad del Estado argentino frente a los representantes de la sociedad internacional,
a retrotraernos al paradigma del niño como objeto de protección. Por ello entiendo, y así lo propongo al acuerdo, que corresponde hacer lugar al habeas corpus interpuesto, casar la resolución de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, en cuanto confirma la medida de seguridad dispuesta respecto de fulano de tal, ordenando como medida de protección especial su traslado a la Casa de Abrigo Especializada del paraje San Francisco, etc. Bueno, no importa. La cuestión es que acá dice claramente no corresponde la medida de seguridad, es inconstitucional. Parece que en San Isidro tenían otro criterio 2 años antes, ¿no? En este caso, ambos preopinantes, ambos miembros del tribunal coinciden. El doctor Estepaniuk dijo, del análisis de las normas mencionadas, en mi opinión es claro que la restricción que puede imponerse a un joven con dicho marco legal no importa la pena de las previstas en el Código Penal. La medida de seguridad puede imponerse, tiene en cuenta el interés superior del joven respecto de quien se debe verificar vulneración de sus derechos fundamentales, tales como desarrollo familiar armónico y acceso a la educación, entre muchos otros, ante la imputación de la presente participación en un ilícito como ocurre en el caso. Y el otro juez, el doctor Pitlemnik, dice, el artículo 1 de la ley 2278, habilita al juez interviniente a disponer del niño y del adolescente para la comprobación del delito, para tomar conocimiento del niño y de su familia, y para ordenar los estudios y peritaciones pertinentes. Luego de ello, habilita también a su internación si se tratara de un menor abandonado, falto de asistencia, en peligro moral o material o con problemas de conducta. Perdón. Dicha norma... sigue todavía, porque ahora viene el argumento. Dicha normativa encuentra su marco constitucional en el artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que postula el compromiso de los Estados para asegurar la protección y el cuidado de los niños, previendo la intervención de instituciones, servicios y establecimientos a cargo de ellos. El artículo 20 contempla la privación del medio familiar cuando así lo exija el interés superior del niño, y el artículo 25 prevé el derecho de los niños internados por autoridades competentes por razones de atención, protección o tratamiento. Sigue, yo lo acorté porque siguen nombrando una serie. Con dicho marco jurídico se advierte que la regulación del artículo 64 de la ley 13634, que remite a los términos de la legislación de fondo para la procedencia de una medida de seguridad, no solo encuentra apoyatura en el artículo 1 de la ley 2278, sino que además la medida tiene basamento constitucional, como ya se señala. 2 minutos me dice acá el control. Vamos a otro caso. Esta es de la Cámara Nacional, casación de capital nacional. Dice, no existe base normativa para que, acreditada la inimputabilidad del menor o del adolescente, se prolongue la intervención tutelar del juzgado de menores en franca contradicción con el diseño actual del legislador y el mandato de la Convención de los Derechos del Niño, sobre todo porque cualquier disposición del juez de menores que implique una intervención en el curso de la vida del niño constituye una intervención estatal que debe estar sostenida con una norma que claramente la habilite. En consecuencia, la resolución mediante la cual se decidió que continúe la disposición tutelar ordenada oportunamente en la instancia anterior del menor imputado, a pesar de que está constatado que contaba con menos de 16 años, no ha respetado los parámetros establecidos en la Convención, ni la Ley 26061, puesto que ha hecho prevalecer las prescripciones de una norma parcialmente derogada, la Ley 22.278, que resulta abiertamente contradictoria con una norma sancionada con posterioridad y que, por otra parte, interfiere en los derechos de protección integral que tiene cada niño sin justificación alguna del complejo normativo en estudio. ¿Sí? Bueno, hasta aquí les quería ilustrar que estamos como cuando vinimos de España. Mi consideración particular, no soy un entusiasta de la medida de seguridad. Creo que soporta de alguna forma un límite con la inconstitucionalidad. Es un instrumento que debe ser aplicado en situaciones muy excepcionales, justificadas, por el corto tiempo posible, el menor tiempo posible, mejor dicho, acabo de dar un oxímoron, ¿no? ¿Querés que te recomiendo un analista? Digo, no, 20 años de terapia no pudo.
¿No? No hay caso. Bueno, pero por ahí no era No hay bueno, caso. no era todo No, bueno. no te Bueno, preocupes, perdón, perdón. el Congreso ya, el Congreso de Son Psicólogos. chascarrillos entre nosotros de vieja data. ¿Te acuerdas dónde nos conocimos? No, ni quiero acordar. Yo me acuerdo perfectamente. Fue en la. ¿Te acuerdas dónde estaban las oficinas de Atilio Alves a principios de los 90? En ¿No? calle La Filú. Ah, sí, Ahí nos claro. conocimos. Sí, cerca del Museo de Vita. Sí. No, dentro del Museo Vita. Dentro del Museo de Vita, claro. Ahí nos conocimos. No voy a decir el año porque vos eras menor todavía. Estabas, creo que, a disposición de Atilio Alves. Yo era no punible. Sí, sigo. Creo que es una medida además cautelar. No puede ser una medida de seguridad del Código Penal. Es cautelar, totalmente cautelar. Como toda cautelar, es temporal, es provisoria, es limitada en el tiempo. Si nosotros pensamos que es una medida que afecta solamente la peligrosidad, caemos en el 34, inciso primero del Código Penal. Con lo cual tiene que ser por un corto plazo. El juez de garantías que la suma tiene que fijar un programa de intervención y tiene que pedir al organismo de niñez que trabaje el abordaje, ¿no? Bueno, esa es mi postura, pero creo que, digamos, si me dicen, ¿usted sostendría? Sí, la sostengo con estas limitaciones. Yo creo que en algunos casos es estratégicamente funcional la aplicación de la medida de seguridad. Bueno, muchas gracias. Está bien. Bueno, vamos a escuchar al Germán Urman, perdón que acabo de... Después, eso conecta con perfecto. eso, sí. ¿Se sigue viendo? A ver, me interesa que lo vean al Germán. Sí. ¿Escuchan? Sí, sí. Bueno, Por acá ¿qué tal? estamos perfectos y la escuchamos bien, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En principio, muchas gracias por la invitación al colegio y en particular al doctor Ramos. Para mí siempre es un gusto y un placer estar en la provincia de Buenos Aires, porque yo soy bonaerense, profundamente bonaerense, criticadamente bonaerense, por lo cual para mí siempre es un placer y me gusta mucho y me interesa mucho también por eso todo lo que pasa en la República en general, pero en mi provincia en particular. Decirles, a ver, algunas cosas para no pasarme de los 20 minutos, un poco me voy a pasar porque está en mi naturaleza, pero voy a intentar no pasarme. Yo podría decirles a muchas y muchos de ustedes, en general a los miembros del Poder Judicial, no solo de la provincia, de nuestra provincia, sino de todas las provincias, que en relación a el sistema de justicia juvenil, o si quieren llamarlo responsabilidad penal juvenil, y los no punibles, pelense con la observación general número 24 del Comité sobre los Derechos del Niño, pelense con las observaciones particulares que nos hace por segunda vez, 2010 la primera, 2018 la segunda, el mismo Comité sobre los Derechos del Niño, que nos indica claramente que no podemos bajar la edad, no solo a República Argentina, sino a todos los países del mundo. Por lo cual, podría hacer eso y retirarme, pero como ya vine hasta acá y me invitaron, voy a dar algunas de mis opiniones. Me pidieron que hablara sobre niños, niñas y adolescentes no punibles, privados de libertad, especialmente privados... no sé qué hacer. Especialmente privados de libertad, aunque también con libertad restringida e incluso con medidas penales en territorio, los dispositivos, diversos dispositivos que hay en territorio. Y seguramente, como bien dijo el doctor Ramos, me han invitado por el habeas corpus o los habeas corpus que hemos interpuesto en todas las provincias, donde según datos recabados por la CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, nos dijeron que había niños y niñas, sobre todo varones, todos varones, no punibles en distintas provincias, salvo en las 5 provincias donde hay defensores provinciales, pares nuestros,
donde cada uno de los defensores tomó sus propias decisiones y sus propios mecanismos defensoriales. Antes quiero decirles, perdón, que estoy acompañada por la doctora Clarissa Aden, que es la directora de litigios estratégicos de la DEFE, y como para la DEFE, para la Defensoría Nacional, los no punibles son un litigio estratégico, tiene el gusto, yo tengo el gusto de que me acompañe. Dicho esto, y que seguramente me citaron para eso, para que hable de esto, yo podría leerles a ustedes cuáles son los fundamentos de nuestros habeas. Y no, me parece un poco aburrido, y además están creo que el habeas está colgado en nuestra página, pero además lo podemos hacer circular, posiblemente muchos de ustedes los hayan leído, sobre todo el de la provincia de Buenos Aires. También podría hablar de la cantidad de normas, tanto nacionales, Constitución Nacional, etcétera, constituciones provinciales, como tratados de derechos humanos, Convención Americana de Derechos Humanos 825, Convención sobre los Derechos del Niño, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es decir, todos ellos con rango constitucional, las reglas de Beijing, las reglas de La Habana, bueno, podría nombrarles ese amplio plexo normativo, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún en aquellos fallos donde condena a la República Argentina, como por ejemplo el fallo Mendoza, la solución amistosa que se está tramitando en este momento entre aquellos que han interpuesto una vía similar al nuestro, que se está realizando con autoridades nacionales, es decir, todo el corpus iuris de derechos humanos, nacional e internacional, que se violan o que se viola en el momento que una jueza, un juez, un tribunal decide no solo aprisionar a una niña o a un niño, sino además someterlo a cualquier dispositivo y cualquier acto que tenga que ver con la justicia penal. ¿Y por qué digo esto? Porque claramente la Convención sobre los Derechos del Niño dice que por debajo de la edad mínima, antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales, no podrá actuar la justicia penal. Y las recomendaciones del comité, las observaciones del comité, nuestras observaciones que nos hacen en el año 2018 solo a la República Argentina, van un poco más allá de eso. Si llego voy a tratar de comentarles más o menos qué es lo que dice, pero en particular la del año 2018 dice que el comité está muy preocupado porque nosotros debiéramos, y nos reitera, aprobar una ley compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño, es decir, lo que hablaba recién Elvio, de derogar la 22.278 y sustituirla por una ley más respetuosa, que, les advierto, no va a bajar la edad a los 16 años, por debajo de los 16 años, por lo cual va a seguir considerando inconstitucional las medidas de seguridad y el artículo 63, 64 y 65 de la ley bonaerense. Pero además la recomendación dice, adecuen la 22.278, deroguen la 22.278 y hagan una ley más garantista, si se quiere, de los derechos de chicas, nenas y nenes, porque un nene de 12 años, un pibito de 12 años es un nene, y en particular dice que tengamos en cuenta al momento de hacer esa nueva ley o de redactar esa nueva ley, que la privación de libertad sea de última ratio, por el periodo más breve posible, que no se endurezcan las penas ni se reduzca la edad de responsabilidad penal y que se promuevan medidas alternativas no judiciales. Esa es la recomendación del Comité de la República Argentina, que ya nos hace por segunda vez por escrito, más allá de todos los diálogos que nosotros mantenemos con el comité, que nos siguen persiguiendo con esto.
Pero pese a todo esto, que por supuesto normas, observaciones, recomendaciones, que seguramente todos ustedes, los que están aquí, los que están por este medio remoto, deben conocer igual o mejor que yo. Yo no soy penalista, soy civilista, así que seguramente ustedes conocen esto mejor que yo. A pesar de todo esto, hoy en la República Argentina hay niños de 12 años en situación de encierro. Había uno de 11, pero ya está libre. Hay niños de 13 años, hay niños de 14 años y muchos más de 15 años encerrados. También, aún hoy, en la República Argentina, incluso luego del fallo Mendoza, hay penas altísimas aplicadas a chicos y chicas, punibles y no punibles, e incluidas 2 perpetuas, posteriores al fallo Mendoza. Sin embargo, aún hoy existen en nuestra patria lugares de encierro de niñas y de niños y adolescentes donde son torturados, sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en algunos casos sistemáticos. ¿Qué quiere decir sistemáticos? No hace falta haber estado alguna vez preso o presa, en mi caso, para saber que cuando los internos, en este caso los chicos, o las internas, en este caso los chicos, denominan una tortura con un nombre concreto, no voy a decir los nombres para no identificar, porque no me gusta estigmatizar ni los lugares ni las provincias, le ponen a una tortura o a un trato inhumano o degradante un nombre, está claro que es algo que es sistemático y entonces no se trata de un hecho aislado. Yo quiero dejar también a salvo aquí, si me permiten también, algunos esfuerzos que hacen las y los trabajadores de esos lugares. Porque cuando a nosotros, como Defensoría Nacional, que somos un organismo independiente, de derechos humanos, autónomo, autárquico, y que tenemos la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, y de monitorear y controlar todos los actos públicos, todos los actos de gobierno, incluidas las sentencias judiciales, porque los actos de gobierno del Poder Judicial son las sentencias judiciales, también las políticas públicas del Ejecutivo y también las leyes, legislativo, porque el que tendría que hacerse cargo de qué hacer con el artículo 63, 64 y 65 no es el Poder Judicial, sino el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires. Me echo esto. Nosotros tenemos muchas veces noticias de estas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por los trabajadores y las trabajadoras de esos lugares, que muchas veces lo hacen en forma anónima, porque corre en riesgo su propio trabajo. Entonces, dejamos a salvo a veces esos esfuerzos de las trabajadoras y trabajadores de estos lugares llamados, para mí particularmente, eufemísticamente, socioeducativos. También quiero decirles, y no hace falta, yo creo que todos ustedes y todas ustedes lo saben, que el derecho penal, en general, el de adultos, esto no solo es la experiencia, sino que fue una lección que me dio en algún momento David Baigún, el Tute Baigún, que está bueno recordarlo siempre. El derecho penal es selectivo y mucho más entre los menores de edad, como seguimos llamando lamentablemente todavía aún en muchas leyes y en la jerga, digamos, ¿no? Para ser concreta, no hay niños ricos o de capas medias encerrados, ni en socioeducativos, ni en no socioeducativos, ponerle el nombre que quieras. Como tampoco hay niños y niñas ni adolescentes ricos o de capas medias en el sistema de protección, ni en los hogarcitos, ni en las familias de acogimiento. Hay nenas pobres, nenes pobres, chicas y chicos pobres, y de los sectores más pobres de la población. ¿Eso quiere decir que solo los chicos y chicas, nenas y nenes pobres cometen algún delito? No, eso quiere decir que el sistema general de derechos de niños, niños y adolescentes y los 2 subsistemas, el penal y el proteccional, no llegan
a esos pibes y a esas pibas, y a esos chicos y esas nenas y esos nenes, donde muchos de ellos necesitarían que lleguemos, ¿eh? Nosotros siempre decimos que hay una parte de sujetos, de nenas, nenes, chicos, chicas, que también deben estar padeciendo subjetivamente muchas vulneraciones de derechos intrafamiliares, escolares, en el ámbito público, etcétera, pero como solemos decir nosotros, y no le quiero hacer propaganda a ninguna prepaga médica, están escondidos en XX310, XX Platinum, ¿no? Pero no le llegan a este sistema. Por lo cual también el sistema tiene un impacto selectivo. Y además hay otro grupo, que es el más marginal de los marginales, donde ahí no llega nadie, ¿no? Podría poner algunos ejemplos de algunos lugares de la propia provincia de Buenos Aires que conozco muy bien. Y no llega nadie porque nosotros no llegamos y con suerte de vez en cuando entra la policía y son los únicos que a veces llegan. Así que me parece que es importante también tener en cuenta esto del impacto selectivo que tiene la justicia en general y la justicia penal en particular, tanto a adultos como a mayores. Entonces, vuelvo, todos los niños, niñas y adolescentes presos son pobres, todos los niños, niñas y adolescentes que están en dispositivos de protección también son pobres. Eso es algo que a nosotros nos genera preocupación, pero además nos genera largos debates entre los propios profesionales que trabajamos en la Defensoría, las y los profesionales que trabajamos en la Defensoría, ¿no? ¿Cómo hacer para llegar a todos y a todas? Porque en algún momento cuando salió la convención, más allá de los eslogans, a los que no voy a repetir, de los 90 en la convención, solo decir y recordar, lo escribí hace muchos años ya, no me generó muchos amigos, como la mayoría de las cosas que escribo digo, la Convención sobre los Derechos del Niño fue ratificada el mismo año que se puso en práctica en el mundo, y en particular en nuestra región, y muy en particular en nuestro país, el Consenso de Washington. Por lo cual nosotros teníamos altos estándares de derechos humanos, hablo de la primera década de la vigencia de la Convención, incluso en algunos lugares como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tan altos esos estándares legislativos como en la Unión Europea, y se aplicaba a cabalidad por el presidente de aquella época, que no nombramos, pobre, ya está fallecido, pero igual no lo nombramos por esas cuestiones que tienen, qué sé yo, no lo nombramos, va. Que cumplía a cabalidad con el Consenso de Washington. Y el Consenso de Washington preveía claramente, no hay más que leerlo, que una importante parte de la población en el mundo quedara por afuera del aparato productivo, por afuera del aparato simbólico, del lenguaje, de la cultura, ¿no? Y de la cultura como sistema de valores común y colectivo, ¿no? Entonces, y también sabemos nosotros que trabajamos en esto, que los más vulnerables de los vulnerables, que los chivos expiatorios, que los que están llamados a quedar afuera, tanto en la República Argentina como en el mundo, son los más chiquitos. Son las nenas, los nenes, los pibes y las pibas. Yo estuve hace poco reunida con el defensor en mi par en Francia, un señor que me decía que casi el 50% del abuso sexual infantil en Francia es intrafamiliar y que en la mayoría de los casos es cometido por el progenitor, es decir, por el papá biológico, no por el novio de la madre. Porque vieron que siempre, eso es para las mujeres, ¿no? Es el novio de la madre, o el amigo de la madre, o la pareja de la madre, porque somos nosotras las que elegimos madre. No elegimos madre al primero, en todo caso, pero posiblemente no al segundo. Pero quiero decir que esto pasa en Francia. Y en Francia tienen un piso de condiciones materiales de vida mucho más alto que el nuestro. Si nosotros al problema que tenemos, para poner un ejemplo, abuso sexual intrafamiliar, sumamos condiciones materiales de vida que después de estos años y más los 2 años de pandemia se han visto muchísimo más deteriorados que en otros momentos. ¿Sabes que en la investigación que hizo Cecilia Grossman a fines de los 80
Sí. se llegó a la misma conclusión. El abuso sexual intrafamiliar era cometido por el padre biológico, Sí, rompiendo con el famoso, famoso mito del padrastro. del En aquel momento se decía el ¿no? padrastro. Sí, sí. Bueno, me quedan 5 minutos, ni empecé. Bueno, ya voy a tratar de hacer lo más rápido posible. ¿Cuáles son los pretextos? Que hemos escuchado varios recién. Los pretextos para someter a los no punibles, gracias, los pretextos para someter, o justificaciones, para someter a los no punibles al proceso penal y acercarlos a la justicia penal, que es una de las cosas que dice también el comité, ¿no? Que como que ni se acerquen. Que son paternalistas en general. La primera y es un delito muy grave. El artículo de usted, el artículo nuestro, me hago cargo porque soy de la provincia y tenés razón, era Tabolaro, mi amiga Tabolaro, no Pablo. Lo que pasa es que Pablo lo quiso imponer en el Consejo Federal. Ese es otro cuento que después les contamos. El artículo 63 de ustedes, de la ley de la provincia, y el artículo 64 dicen esto, ¿no? Dicen, comprobada la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y presumida, eso es lo que me preocupa, ¿no? La presunción, presumida la intervención. Pero el 64 dice, en casos de extrema gravedad, no dice cuáles son los casos de extrema gravedad. Por lo cual, algunos de los que hemos consultado, los de los que venimos consultando hace 2 años y medio, vamos para 3, no ayer ni antes de ayer. Algunos nos dicen, bueno, los del 27 de esta misma ley, no, bueno, nosotros solo homicidio, nosotros solo hasta robo agravado, ¿no? Entonces, es medio discrecional esto de cuáles son los casos de extrema gravedad. Eso también nos genera mucha preocupación porque además las personas que consultamos, fiscales, defensores, jueces, nos dicen, bueno, yo aplico este criterio, yo aplico este otro, y eso la verdad que es aún más preocupante, más allá de que los tres artículos o todo este capítulo de los niños inimputables, a nuestro entender, es claramente inconstitucional. Les quería decir, porque quiero aprovechar estos 5 minutos, hacer algún comentario en relación a algunas cosas que planteó aquí el doctor Ramos. En relación a la 22.278, nosotros hemos sacado una recomendación con las 5 defensorías provinciales sobre, nosotros no legislamos, ni juzgamos, ni diseñamos ni ejecutamos políticas públicas. Tratamos de incidir en lo que podemos porque ese es nuestro trabajo, incidir. Pero no legislamos, pero sí hicimos unas recomendaciones de cuáles serían los contenidos mínimos que tendría una ley que sustituya la 22.278 y que no solo tenemos esta recomendación, en camino a cumplir con esto que muy bien dice Ramos, un poco de paraguas, para ponerle un paraguas también al 63 y 74, ¿no? Poquito. Pero digo, menos culpa. bueno, por eso te digo, pero viste que yo soy más buena y te yo te digo que soy más buena y te digo, para un paraguas como para decir, tengo el 2278, me venís a criticar a mí que tengo 3 articulitos. Bueno, pero más allá de eso, estamos haciendo en trabajo. Y además hemos constituido una mesa de trabajo que se reunió la semana pasada, donde hay actores bien interesantes, podríamos sumar algunos colegas si quieren participar, para forzar un poco a que efectivamente cumplir con las recomendaciones que nos hace el Comité sobre los Derechos del Niño, porque otras de las funciones que tiene la Defensoría Nacional, y él también hizo mención tangencialmente Elvio, es proteger a la República Argentina, a nuestro país, para no llegar al sistema regional o al sistema internacional hoy con las comunicaciones individuales al Comité de los Derechos del Niño, para evitar tener más fallos en contra. Ya tenemos varios. No sé si vieron al señor Furlan, pobrecito, hace poco en la tele, como sindicado, como ser un hombre violento que estaba organizando no sé qué escrache, y es Furlan.
que hoy es un adulto discapacitado, donde tardamos años en impartirle justicia, ¿no? Entonces, me parece que eso que me interesa que lo sepan, que estamos trabajando y que es una preocupación importante de la ADF. Le decimos la ADF para diferenciarnos de las defensorías. Paréntesis, aprovecho, porque como tengo poco tiempo voy a ser más desordenada que lo habitual. Sería muy bueno que nuestra provincia, que la provincia de Buenos Aires, también lograra tener un defensor general, ¿no? Independiente del procurador. Sería muy interesante. Alguien me comentó que estaban en ese proceso, creo, pero la verdad que, bueno, es muy importante, la verdad. Bueno, por eso, bueno, no voy a opinar, pero digo, tiene que salir la figura, me parece, porque fíjense ustedes que los fiscales que hemos entrevistado de la provincia y de otros lugares, pero sobre todo de la provincia, se quejan de que los asesores de menores no actúan como deben actuar, etcétera. Entonces, me parece que sería muy importante que salga este concurso y destrabarlo, si está trabado, para que haya un defensor general, como hay en muchas otras provincias, y por el otro lado un defensor o defensora par nuestro, ¿no? Como nosotros estamos bregando que existan en todo el país. Piensan que solo hay 5 provincias que tienen defensor o defensora como nosotros, como nosotras, y la verdad que nosotros tenemos un sistema federal de gobierno que no tenemos más que respetar. Y además yo estoy de acuerdo con ese sistema federal, así que no tengo ese inconveniente. En relación al artículo 70, que también, bueno, al tema del derecho del niño a ser oído, también tenemos algunas complicaciones en esa escucha, que no sabemos bien si es una indagatoria y entonces es la primera escucha de defensa de los chicos, hablo masculino en este caso porque ya son varones. ¿Qué tipo de defensa es? ¿Qué tipo de escucha es? Tienen que estar presentes los representantes legales, dice claramente, pero tiene una defensa técnica, tiene abogado del niño, no sé si es la discusión sobre el abogado del niño, pero tiene alguien que lo defienda, ¿no? No sabemos bien qué pasa con eso. Y después el tema de la doble instancia, si puede o no puede, ¿no? No queda claro cuál es el proceso. Pero a mí lo que más me preocupa es este tema del artículo 70, que decía Elvio, bueno, es la protección especial y la peligrosidad, ¿no? Y algún fallo que leyó de niño desvalido o algo por el estilo, no llegué a copiar. Entonces yo quería leerles, si me dan un segundo más de los minutos que tengo, que la Cámara de Garantías que falló en relación a nuestro habeas, la sala 2, ¿no? De La Plata, dice en un momento, fíjense esto que, como bien decía, lo podría haber firmado Agote, pero Agote en ese momento era un revolucionario, digamos, en el año 2021 o 2022. Les voy a leer esta partecita. En esta inteligencia no basta con hacer hincapié en las características del hecho, sino también en cuáles son los medios familiares y gubernamentales previstos en la Ley 13.298, con que se cuentan para que, respetando los derechos de persona no punible, se evite la repetición de estos sucesos. También quiero hablar del tema de, no voy a hablar, pero digo, reincidencia en la menor edad y reincidencia en no punibles. Pongo caras para ahorrarme palabras y tiempo. Tampoco son los peligros procesales, dice, entonces, entorpecimiento probatorio y fuga, que tienen que ver con la restricción de la libertad de una persona punible para asegurar los fines del proceso, etc. En el concepto extrema gravedad, debe quedar comprendida la persona del niño cuya protección por ausencia de capacidad de culpabilidad garantizan la Constitución y las convenciones internacionales. Así, son los profesionales del fuero específico, solo los profesionales del fuero específico, pueden brindar las pautas de apreciación que los magistrados precisan para saber cuándo se está en presencia de un niño que necesita que el sistema penal disponga de una medida de seguridad por ausencia o deficiencia de la responsabilidad parental.
feíto, ¿no? Digo, veo las caras, por lo menos no puedo ver las caras que están de atrás de la pantalla, pero esto es lo que nos contestan a nosotros. Por lo cual, la verdad, que todos los esfuerzos que puedan hacer los jueces de garantías o los jueces de primera para sostener el 63, el 64 y el 65, esta sala 2 no los ayuda mucho, les voy a decir, ¿no? Porque la verdad que para los pibes, las nenas, los nenes, que hay ausencia o deficiencia en la responsabilidad parental, ustedes podrían decir, se me pasa moi, ¿no? Esto no es para mí. Ahí sí ustedes tienen que decir, che, juez de familia, el servicio local, zonal. Digo, no. Entonces, porque no importa el hecho. Esto es muy parecido, no soy penalista, por eso no quiero hablar de más, es muy parecido a lo que yo recuerdo que era el delito de autor. Pero bueno, esa es otra cosa que quería comentarles. Después el tema del tiempo, ¿no? Que vos planteaste muy bien. El tema del tiempo, a nosotros nos genera mucha angustia, les voy a decir la verdad. Primero me enojo, yo porque paso también tengo lo mío. Entonces yo primero voy a decir una mala palabra. Me enojo mucho, digo cosas feas, y después me angustio un poco, porque, y ya termino, juro que termino, le voy a dejar a Germán, pero el tiempo transcurrido también genera que el asesor de menores diga, lo que pasa es que ¿para qué voy a interponer la inconstitucionalidad del 63 y 64? Si cuando llega a la Suprema Corte ya el pibe tiene 32 años, si hago el cálculo que hiciste vos recién, ¿no? Digo, la verdad, ahora, como defensor, en la defensa técnica, defendiendo a un adulto, no estoy hablando de un nene no punible, defendiendo a un adulto, ¿yo qué aplico? ¿Yo qué busco? Perdón, ¿en qué norma me baso para que zafe mi defendido? Agarro la convención, agarro lo que dice el comité, agarro lo que dicen las recomendaciones del comité del 2018, agarro lo que dice la doctora Graham, la doctora Ademe, Labias, y trato de que zafe mi defendido. Creo que es así, o que debiera ser así, ¿no? Pero además también los jueces, si me permiten, con todo respeto, las juezas, los tribunales, también pueden decidir qué ley aplicar. Si aplicar una ley de rango superior o una ley de la provincia, porque podrían decir, yo aplico la convención que me avala todo este corpus juris, tomar los distintos artículos de distintos tratados que posiblemente los ayudarían. Termino, la reincidencia ya lo dije, biribiri. Y por último, voy a terminar. Por último, leerles, como hice en Iguazú, vas a tener que escucharme de nuevo, pobrecito Elvio, que no me invites más, decirles dos frases de Francisco, con el cual además estuve hace un mes, y hablamos justamente de esto. Él cuando Francisco es el Papa, ¿no? Digo, no, pues yo dije mal, del Papa Francisco. Cuando fue en el 2019 a las Jornadas Mundiales de la Juventud, fueron miles de pibes y de pibas, ¿no? Y de familias, y un montón de chicos que querían ir no pudieron porque están presos en un penal. Si eso es socioeducativo, yo soy Gardel Lepera y los 7 músicos, que se llama Las Garzas, yo lo conozco, con todo respeto al país hermano, y él allí dio misa y confesó alrededor de 150 chicos ahí internados, cumpliendo una pena. Y cuando yo le pregunté y le recordé eso, él me dijo, fueron las confesiones más lindas y que más me han conmovido en mi vida, estas confesiones que tomó en este lugar. Pero dijo ahí, más allá de eso que tiene que ver con él y con quién es, etcétera, él cuando sale de ahí, acusó a la sociedad que los abandona y los estigmatiza, hablando de esos pibes, en cambio de crearles oportunidades. Y esto es SIC. Esta actitud contamina todo, porque levanta un muro invisible que hace creer que marginando, separando, aislando, se resolverán mágicamente los problemas.
Y otro que dice, otra frase que dice que es muy linda, porque no solo es linda, sino que tiene mucho que ver con lo que nosotros pensamos desde la ADF. Él dice, hablando de los chicos, cuando la ley penal tiene conflicto con los chicos, no existen niños malos ni adolescentes del todo malvados, solo existen personas infelices. Bueno, gracias, perdón por el tiempo. Estas personas conectadas, digo, y algunos se tienen que ir y dejan mensajes hermosos de que es muy interesante el tema y que les parece muy, ahí ponen cara de que sí, ahí los ven algunos de ellos. Bueno, ahora sí, todo tuyo, Germán. Bueno, muchas gracias por la invitación. Solo hacer algunos comentarios, ¿no? Desde ya que entiendo que no me corresponde el cierre de esta conversación, sino más bien para nosotros y nosotras era una oportunidad importante de presentarnos, de presentarme en mi caso, pero para aprovechar de participar de estas discusiones que entiendo que estas situaciones ponen de manifiesto como democracia deudas o cuestiones sobre las cuales todavía nos falta seguir discutiendo y más que discutiendo, accionando, ¿no? Tratando de buscar, de encontrar y gestar los espacios de participación entre los distintos poderes, nuestra sociedad, las distintas instancias locales, provinciales, nacionales, legislativas, judiciales, porque cada caso ante el que nos encontramos discutiendo, obviamente que nos ponen ante problemáticas como sociedad, ante una responsabilidad enorme, ¿no? A nosotros, por lo pronto, no nos toca analizar desde el Ejecutivo cada caso. Tenemos que recibir los casos y darle los casos. Tenemos que recibir y darle protección y cuidado a los pibes y a las pibas, a los nenes y a las nenas, sin distinción. Entonces, en ese plano, nos parece que estas son instancias fructíferas para aprovechar, porque me quedo con esa última parte de lo que citaba Marisa del Papa Francisco, ¿no? Un poco tenemos ese desafío como sociedad. A veces hay casos que son tan complejos, son tan dolorosos, incluso, que hasta inclusive es un proceso a nivel individual, ¿no? Cuando, viste, hay situaciones que son tan graves, tan complejas, que hasta queremos borrar, viste, la memoria, y bueno, al revés, ¿no? Como sociedad, como Estado, no tenemos que vivir en el problema, pero sí tenemos que recoger la experiencia y tratar de buscar síntesis al respecto de esas cuestiones, ¿no? Pero escondiendo tras los muros las problemáticas, lo único que hace es aplazar el problema para más adelante, ¿no? Es intentar tapar el sol con la mano, de alguna manera. Pero invariablemente se ve que como sociedad tenemos como una psiquis social en la que seguimos discutiendo sobre esto y no le encontramos la solución. Obviamente, no es simple, ¿no? Estoy diciendo una verdad de perogrullo de alguna manera, pero bueno, a nosotros nos toca intervenir sobre eso. Entonces, nos parece que es importante, que son importantes estas instancias, obviamente en la búsqueda de nosotros de nutrirnos y de no pararse en un extremo o en otro de las discusiones, de las posiciones, ¿no? Ni progresistas, ni punitivistas, ni tirarnos la pelota entre el Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y el Poder Legislativo, sino que los pibes y las pibas, los derechos de ellos y ellas nos interpelan a todos. Entonces tenemos que intentar avanzar como sociedad y en la medida de lo posible que eso se plasme en derechos efectivos, concretos. Así que algunas de las reflexiones que se expresaron acá para nosotros son importantes, ¿no? La cuestión, obviamente, sobre que este tipo de medidas, estando a favor, en contra, pero que este tipo de medidas tengan la mayor programación, que esté claro el procedimiento, la garantía, que tengan los menores niveles de arbitrariedad. Desde ya no nos corresponde a nosotros decidirlo, pero entendemos que eso colaboraría también en gran medida.
Y nosotros desde el plano de las responsabilidades ya del Ejecutivo, obviamente que estamos ante el desafío de una vez que quedan bajo nuestro cuidado y protección, los pibes y las pibas, poder garantizar o ofrecer los tratamientos o la trayectoria o el paso por nuestras instituciones y por el sistema de la mejor manera posible. En ese plano, a nosotros, bueno, el Ejecutivo, somos un poder que los funcionarios que estamos ahí no tenemos tanta permanencia, quizá, o de acuerdo a los avatares políticos, en algunos casos hay más permanencia y en otros casos no, en otros poderes es distinto, pero a todos nos cabe responsabilidad. A nosotros nos encontramos, por lo menos en nuestra gestión, ante una responsabilidad, lo voy a decir con una figura para tratar de comprenderlo, ¿no? Como en temporada de incendios encontramos el cuartel de bomberos desfinanciado, de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando hablo de temporada de incendios, hablo un poco de lo que decía Marisa, ¿no? En los periodos políticos en los que se acentúa la aplicación de las políticas, por ejemplo, del Consenso de Washington, siempre la consecuencia, ¿no? Que cuando hay gobiernos más de corte neoliberal, por decirlo de una manera, siempre eso trae aparejado mayores consecuencias sociales, en términos de que nos encontramos con profundización de los índices de desigualdad y demás. Y siempre eso se expone en forma directa, casi sin atenuantes, sobre niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, un poco nos toca eso. Eso afectó el desarrollo y el funcionamiento del sistema de promoción y protección en la provincia, donde nosotros evaluamos que, si bien con un montón de deudas venía sucediendo desde la 13298 en adelante, un proceso paulatino, pero constante de crecimiento de alguna manera, en la aplicación de un sistema complejo. Lo que nunca, me parece que como sociedad tenemos que encontrar un consenso, es que lo que nunca se podría permitir al respecto de eso, podemos tener diferencias respecto de cómo se va desarrollando ese sistema, pero nunca permitir retrocesos al respecto. Y sí, nosotros encontramos un retroceso cuando nos toca asumir, porque como autoridad de aplicación, el área de niñez de la provincia de Buenos Aires había alcanzado el estatus de secretaría en un momento, dependiendo directo del gobernador. Y bueno, a nosotros nos toca asumir, por ejemplo, con esta denominación del organismo que es medio confusa respecto de su autarquía, si tiene estatus de Secretaría de Estado o es una subsecretaría. Y para que se den una idea de lo que estoy diciendo, el área administrativa, jurídica del organismo de niñez, cuando nos toca asumir a nosotros, era una simple dirección de línea, ¿no? Digo, y se supone que desde las áreas jurídico-administrativas, más que nada operativas, se garantiza el funcionamiento cotidiano de estas instituciones. Por ende, ahí deja de ser abstracto esto del tratamiento que se le da a los chicos. Ese tratamiento depende directamente de las condiciones estructurales que tenemos como Estado para garantizarlo eso. Si no, queda en el plano, nosotros nos encontramos con dar la respuesta concreta, no es un plano de discusión teórica, abstracto, jurídico, es directamente tenemos que dar respuesta en ese sentido. Entonces, nosotros a la vez, bueno, y además de las consecuencias sociales y económicas de la implementación de políticas de corte neoliberal, después además nos encontramos, particularmente nosotros cuando llegamos al Ministerio de Desarrollo, con la pandemia, en el medio de la pandemia, que de vuelta, impactando social, económicamente y psicoemocionalmente, también en gran medida sobre niños, niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, nos encontramos con esa dicotomía de tener que apagar el incendio, pero a la vez teníamos que reconstruir, ponerle nafta al coche bomba, no tenía agua. Entonces, en ese desafío estamos. Ese desafío no es solo las condiciones materiales que nosotros tengamos para eso, que en eso el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, obviamente que tienen la sensibilidad y la decisión política para ir creciendo en ese sentido. Bueno, después están todas estas otras discusiones que no son solo las condiciones materiales, sino esto en lo que nosotros somos parte también de un sistema que nos interpela a distintas instancias del Estado.
nos parece que tenemos mucho para aprender como Poder Ejecutivo en el tiempo que estemos nosotros de estas discusiones, en la búsqueda de que podamos entender como sociedad que ni una posición, ¿no? Encerrar al pibe no soluciona nada en sí mismo, ni tampoco la solución extrema contraria soluciona en sí mismo, ¿no? No encerrarlo. Siempre el desafío va a estar en el trabajo intersectorial, en cada caso en particular, y también sobre la realidad en su conjunto. Y obviamente es muy necesaria la incorporación de los actores locales, de los municipios, del Poder Legislativo. Me parece que todos tenemos un nivel de importancia muy alto en estas situaciones. Nosotros venimos de reactivar la comisión interministerial hace poco por voluntad también del ministro y del gobernador y nuestra desde ya, y la verdad que ahí encontramos un montón de interés y de propuestas desde ya en los diferentes ministerios para poder jerarquizar la política provincial de niñez y adolescencia, que naturalmente no solo le corresponde al organismo de niñez dar cuenta de eso, sino que es una responsabilidad transversal de la provincia. Por ejemplo, en discusiones respecto de estos distintos actores que se conjugan, ¿no? En este tipo de situaciones, nos parece que es claro la oportunidad de la intervención, o sea, intervenir en el momento lo más oportuno posible. Y en ese sentido estamos pensando propuestas y tratando de delinear políticas más claras, conjuntamente con seguridad, pero, por ejemplo, tenemos la realidad nosotros de cuando los chicos ingresan directamente a las instituciones del sistema penales juveniles que están a cargo nuestro, seguramente no es la primera vez que está en conflicto con la ley penal, ese pibe o esa piba, ¿no? Pero muchas veces nosotros nos enteramos directamente cuando ya un poco el agua rebalsó, de alguna manera, el vaso. Entonces, el desafío quizá está en la articulación entre... Acabas de tocar un punto, ¿no? Bueno, por eso, pero digo... Acabas de abrir la puerta. No, está perfecto. Para nosotros... Está perfecto. Es eso, sabemos que hay cuestiones que nos tenemos que hacer cargo, sabemos que hay cuestiones que nos anteceden. Estamos pero, esperando que el chico haga algo grave para claro, intervenir. entonces decimos, bueno, tenemos que generar y tratar de generar propuestas concretas de cómo intervenir en forma anticipada, ¿no? Porque si no ya nos llegan problemas en un nivel de complejidad en el cual después, voy a hablar mal y pronto y es horrible, pero como que hay como un tirarse la pelota. Y entonces ahí donde ese tirarse la pelota después tiene un saldo negativo entre poderes, entre funcionarios, pero principalmente como sociedad, ¿no? Esos saldos negativos impactan principalmente sobre los pibes, ¿no? Porque como funcionarios, como funcionarias podemos algunos estar electos o no, o los que no se someten a elecciones, estar bajo la lupa de los medios de comunicación y la opinión pública y por ende sentirse presionado por eso. Pero después en el fondo, sobre lo que más impacta y nuestra responsabilización como sociedad tiene que ir hacia tratar de que ese impacto no caiga sobre ellos, porque si no, de alguna manera, si el impacto cae de lleno sobre los pibes, es como culpabilizarlos, cuando para mí, más bien, en mi posición, siempre cualquier expresión de violencia en un pibe o en una piba también es en gran parte síntoma de una sociedad, ¿no? De violencias que los anteceden, de las cuales podemos mencionar como alguna principal y medio como causa de un montón de las que vienen después, la desigualdad, por ejemplo, ¿no? Entonces seguramente ningún pibe al nacer fue causante de los grados o de los niveles de desigualdad de la sociedad en la que nace, ¿no? Pero sí después incorpora eso sobre su trayectoria de vida y lo expresa, y a veces, lamentablemente, eso vulnera derechos de otros más, menores también como él o como ella, menores de 18 años, o de cualquier edad y condición social también. Entonces, me parece que están buenas las discusiones, es necesario que esas discusiones se plasmen en algunas líneas concretas, por eso está bueno esto de la generación de espacios, en lo que no solo nos tiremos la pelota, sino que busquemos alguna síntesis. Nosotros nos ponemos a disposición
de participar de todas esas instancias porque nos nutren. Y en cuanto podamos generar propuestas lo más concretas posibles, como esta, por ejemplo, de buscar la forma en la que nosotros también nos llegue los casos, las situaciones, Los alertas. claro, las alertas tempranas, lo más tempranamente posible, mejor. No hay garantía de que eso va a solucionar el problema, pero sí seguramente el municipio, el Ministerio de Seguridad, el organismo de niñez, todos los sectores de la justicia que les toque intervenir, cuanto antes podamos intervenir en forma más integrada. Es fácil decirlo, es difícil llevarlo adelante, pero es nuestro desafío, no nos podemos quejar. Esos son los desafíos que asumimos. Me parece que vamos a ir encontrando algunas respuestas, vamos a poder darle a nuestra sociedad, más que un tirarnos la pelota, experiencias que rescatar, y bueno, y en la medida de lo posible vamos a estar tratando de proteger y promover los derechos de los pibes y las pibas de la provincia de Buenos Aires. Así que Vaya propuesta. agradecemos la invitación. Nosotros venimos trabajando junto con el gobernador y el ministro una idea a la cual los invitamos y las invitamos desde ya, que es esto mismo que decíamos de que no podemos, en la discusión no podemos permitir como sociedad ningún retroceso al respecto. Nos interesa que esté plasmado en una especie de pacto, de acuerdo social, ¿no? Respecto, porque en todos los ámbitos se supondría que las políticas de Estado deberían, siempre como sociedad deberíamos decir, bueno, que cada nueva gestión, que cada nuevo funcionario de los distintos poderes del Estado deje un piso de derechos, y lo exigible sería que desde ese piso se avance y nunca debería ser admisible que se retroceda. Ahora, en lo que es las cuestiones de derechos de niños, niñas y adolescentes, en principal medida debería pasar eso, ¿no? Con lo cual, nosotros promovemos la convocatoria también, que naturalmente al ser un pacto, un acuerdo, no se termina en el Ejecutivo, como para poder reafirmar ese tipo de políticas de Estado, que no sean solo políticas de gobierno o que no se conceptualicen solo como políticas de uno de los poderes del Estado, sino sería como un aporte interesante para nosotros, de cara a la proximidad inclusive de un proceso político electoral, que quede establecido eso, que no es que lo estamos inventando nosotros, no estamos inventando nada, pero siempre el trabajo de reafirmar eso nos parece que es necesario y es una de las responsabilidades que tenemos como Estado también. Así que muchas gracias a todos y todas las presentes por habernos invitado, por escucharme estas breves palabras, que no tienen tanto profundidad técnica como mis preopinantes, como se dice, y estamos a disposición para cualquier consulta y consejo o crítica que nos quieran hacer. Muy bien, gracias. Que es enfermo. Sí, en la concepción de sujeto enfermo, el joven que delinque, por eso se dice aplicar medidas curativas, es una de las preguntas. Y otra de las preguntas que surgía recién, quisiera saber si propone la doctora Graham que ocurrió un delito de homicidio por un no punible, debería darse inmediata intervención al servicio local y dejar al juez penal en turno al margen del conflicto de toda intervención. Son las preguntas y algunas vinculadas con esta cuestión de hay que analizar la ley de conformidad con las prácticas en los casos concretos, dice otra de las magistradas que se manifestó por Microsoft Teams. Si alguno quiere sumar alguna pregunta, sí, los doctores. Yo quisiera decir. Por favor, así pueden abordar todos estos temas. Si bien no habla directamente de las medidas de seguridad, entiendo, como al menos en lo que yo interpreto, las toca tangencialmente. Hay un fallo del año pasado de la Corte que se llama HAO, son las iniciales del menor, sobre infracción a la ley 23737. En realidad era un niño, un menor imputable que había sido llamado a prestar declaración indagatoria y había un conflicto final en torno a eso. Pero entiendo que el fallo de la Corte toca de
tangencialmente las medidas de seguridad y sobre si pueden interpretarse que son constitucionales o no. Quería saber si tenían una opinión formada al respecto del contenido de ese fallo y cuál era. Mira, ya hablamos de caso. Respondo con respecto, yo había hecho un bosquejo sobre los tipos de medidas de seguridad, de acuerdo a algunos especialistas, curativas, de aseguramiento o de reeducación. Pero estamos hablando de las medidas de seguridad típicas de lo penal. Por eso yo, cuando concluí mi intervención, dije que debemos darle el carácter de medida cautelar, solamente cautelar, porque las otras medidas son de derecho de fondo y suelen tener mucho más tiempo, en algún caso no tener tiempo, o estar demasiado limitados si tomamos la ley de salud mental, nación. Yo por eso digo, nuestras medidas de seguridad del 64 son cautelares y no son curativas. Insisto que están basadas en el concepto de peligrosidad, de acuerdo a lo que dice el 64. Dice, circunstancias de extrema gravedad aconsejan, o sea, las circunstancias se personalizan y aconsejan la privación, dice, la privación de libertad. Son términos penales. En consecuencia, debemos interpretar que es una medida cautelar de coerción de naturaleza penal, con respecto a alguien que previamente hay que declararlo autor, pero que no va a ser declarado culpable. Estos son los ingredientes de esta bomba que uno tiene que, con mucho cuidado, desarmar, desandar, porque si no se pueden transformar en las medidas indeterminadas de la época del patronato. Claro. Y una medida de seguridad, sabemos que hay algunos ejemplos que han durado 3 años. Y duraron 3 años porque cumplió 18 años el chico y tuvo que irse, o sea, ya no había forma de sujetarlo, ¿no? Con respecto al caso de la Corte, el caso de la Corte es yo un poco después averigüé qué es lo que llevó al juez. Hizo un looping, dice, ¿cómo le garantizo derechos? ¿Cómo le garantizo derechos en una imputación penal? O sea, ¿cómo lo convierto en un sujeto de derecho penal? Lo llamo indagatoria por un delito inimputable, o sea, una cosa muy loca. En realidad nosotros tenemos el débil 65, pero el 65 te obliga al chico a llamarlo y a escucharlo. El juez de este lugar no encontraba el instrumento y lo llamó indagatoria, claro. Obviamente quiso apagar un fósforo con un balde de agua. Y la Corte con buen criterio dijo, no, esperen un poco, los inimputables están fuera del sistema penal, están más cerca del sistema de protección, más allá de que haya que hacer algo. Todo sistema penal tiene que justificar por qué interviene. Por eso insisto que en las medidas de seguridad, si vos no acreditas mínimamente la autoría, no podés intervenir de ninguna manera. Por más que te reclamen que este chico tiene problemas de conducta, que se roba las gallinas, que fuma marihuana, que lo que sea. No es un problema del sistema penal, sino es un tema de Germán y de los servicios locales y de los juzgados de familia. Va por la protección, no por la intervención represiva. Somos, aunque a muchos nos cueste aceptarlo y a veces nos encorsete, somos jueces del sistema penal. Especial, lo que sea, pero no olvidemos que estamos en el sistema penal, que tenemos quizás alguna posibilidad de ser un poco más creativos en lo que él acaba de señalar perfectamente bien, detectar chicos problemáticos que comienzan con sus conductas delictuales y que nosotros podemos hacer, digo esto, pronóstico de que va a ocurrir, porque la red de contención familiar no existe, la red social no existe, hay antecedentes en la familia. En este chico que hablábamos hoy, de estas medidas de seguridad, la familia viene con una historia de dificultades y no era muy difícil saber que el chico iba. Entonces, esta detección temprana también podemos articularla, sin olvidar que nuestra naturaleza de intervención es penal. No olvidemos esto, porque a veces queremos como el elefante acomodar los vasos en el bazar y no tenemos manos. Bueno, sí, la respuesta a mi pregunta es sí y no. A ver, a la primera parte yo creo, tal cual lo dice el Comité de los Derechos del Niño, que para estos chicos y chicas que cometen delitos o presumiblemente cometieron algún delito
antes de los 16 años no deben tener ninguna medida judicial por ese supuesto delito que cometió. Puede tener alguna medida de protección excepcional, integral u ordinaria, como se llama en otras legislaciones, o distintas alternativas que da la 13.298. Ahora, dos cosas quiero decir. Hace muchos años Aida Sack decía, Aida Sack, ¿saben quién es? Aida Sack es una psicoanalista, ¿vos te acuerdas, Alicia? Una psicoanalista de niños, que nosotros derivábamos muchos casos bien complicados, y una vez hubo un homicidio de un nene muy chiquito, de 8 años, que había matado a la abuela. Me acuerdo que generó un montón de imagínate. Bueno, y ese lo ve Aida, y Aida después me dijo, siempre hay que merece más protección que cualquier otro niño. Por eso sucede lo que sucede en los penales niñas, ¿no? Zaffaroni decía en el encuentro de Iguazú, se referíamos a un estudio, no recuerdo exactamente cuál, que 1% más de probabilidades que un sujeto, hablando de cárceles de adultos, que un sujeto sea víctima de homicidio estando encerrado, y que existía un 8% más de probabilidades que él mismo se suicide o ella misma se suicide en situación de encierro. Y después hablábamos con él en algún paréntesis del encuentro y decíamos, entre los chicos y las chicas debe ser más alto ese porcentaje porque justamente están en esta etapa, ¿no? Entonces, también esta cuestión de que tenemos de una mala lectura, a mi gusto, de la convención, sobre todo en la primera década, que no tiene que ver no solamente con las condiciones materiales de vida, sino pensar que cuando, y estoy hablando ahora de los punibles, cuando el pibe pasa a la justicia penal, un pibe de 17 años que comete un delito, no tiene el derecho a la protección especial. Entonces, el de la protección especial dice, ya no es más mío, es de la justicia penal, y se lo saca de encima. Entonces, lo que nosotros decimos es, los pibes, y estoy hablando siempre de los no punibles, de los punibles porque para nosotros, para la Defensoría Nacional de Derechos de Niños y Adolescentes, el 63, 64 y 65 son inconstitucionales. Que quede claro, se los digo así de frente a la Cámara, es inconstitucional. Pero además, el tema del tiempo, yo tengo acá el último dato que nos pasaron. Por ejemplo, por homicidio simple, hoy hay 10 chicos. 4 tienen 15 años, pero 3 tienen 16. Es decir, que ya cumplieron un año adentro, digo, ¿no? Y 3 tienen 17, ya cumplieron 2. Por lo cual, esa medida cautelar y por el tiempo más breve posible, pareciera que en estos casos no estaría sucediendo. De la misma manera con el homicidio en grado de tentativa, también hay 3 que cumplieron 16, es decir, que ya pasó un año, y el robo agravado, hay 3 que tienen 16. Es decir que nosotros tenemos casos, denuncias, etcétera, de que no solo, además, más allá del tema de la inconstitucionalidad, también es cierto que pasan algunos 1, 2, y como bien dijo él, hasta 3 años, con una medida que él denomina, y posiblemente sea, habría que estudiar un poquito mejor, cautelar. Pero, quiero decirles esto, hay 13.200.000 chicos más o menos en del último censo, ¿no? Que todavía hay que seguir cargando, hay cierta dificultad. Pero en la provincia son 5 millones. Personas menores de 17 años, 5 millones, que es más o menos el 40% que tenemos históricamente. De esos 5 millones, 41 chicos están privados de libertad. No punibles, 41. Si no podemos con 41 pibes, yo les propongo, lo hablábamos con Clarisa cuando veníamos en el auto,
uno de estos temas, cada uno de estos nenes, de estas nenas, de estos chicos, que son una situación gravísima. La vez pasada hablabas de un pibe que había descuartizado, una cosa terrible, ¿no? Si tenemos 41 petizos orejudos, pero para decir una cosa así medio brutal, sentémonos todos a trabajar. Nosotros nos ofrecemos como Defensoría Nacional, mientras no tengan su propia defensoría, sentémonos a ver qué hacemos con ese nene, qué está diciendo este nene. Porque esa cuestión de si lo largo lo matan, si lo largo lo devuelvo a su hogar que lo convirtió en delincuente, sí, la verdad que son un poco, terminan haciendo escucha, en algunos casos, con algunos jueces y algunas juezas, terminan siendo excusas más que medidas de protección. Y después también hablaste, creo, del Ministerio de Seguridad y me acordé que estamos en el mes de agosto. Hay 8 pibitos muertos por la policía en la provincia de Buenos Aires hasta el 8 de agosto. Se pusieron todos a investigar qué pasó, porque también hay que ver qué pasa con los niños víctimas, porque también hay que pensar que en la provincia de Buenos Aires y en toda la República hay más niños víctimas que victimarios, de homicidio agravado, de robo agravado, ¿no? Entonces, incluso en los barrios populares, son más víctimas que victimarios. Entonces, ¿quién investiga? ¿Investigaron los jueces de menores con este niño víctima, estos 8 chicos que mató la policía? ¿Averiguamos quién le da las armas a los chicos? Miren, cuando yo estaba en el Ministerio de Seguridad, en el cementerio de Ortigo, porque ya me fui hace muchos años, no me importa además, las armas eran alquiladas por la departamental de San Isidro, se las alquilaban y el lugar de intercambio era el cementerio ¿conocen el cementerio de Olivos? ¿Vieron el cementerio de Olivos que están los puestos verdes con esos conos verdes metálicos que no sé si siguen existiendo? Ahí los chicos ponían una cantidad de plata y se llevaban la plata y le alquilaban el arma por el fin de semana, sábado y domingo. Y ni hablar de los chicos que salen con armas que le dan los adultos. La pregunta es, ¿quién arma a los pibes? ¿De dónde sacan las armas? Sobre todo las armas que son legales. Bueno, perdón. Y el tema de los medios es para hacer otro encuentro, porque son parte del problema y no de la solución. Una pregunta más si tenemos que estar, estamos de tiempo. Pregunta con respecto a la función de la DF en orden a evitar que los casos lleguen al sistema interamericano. ¿Cuál es la situación actual respecto a las posibilidades de la regulación del régimen de justicia penal juvenil? Y además de las recomendaciones que se hicieron al Estado argentino, ¿tuvieron alguna respuesta del Poder Ejecutivo del Legislativo? Mira, son muchas las recomendaciones que hace el comité. En muchas tenemos respuesta, en algunas, por ejemplo, a UH tuvimos respuesta muy interesante, que fue el decreto 840, que no me acuerdo si es del 2020 o 2021, porque la pandemia me pierde, 2020 o 2021, la ampliación de la UH, 2021, decreto 840-2021, de la UH, la ampliación del alimentar. Sí, tenemos algunas respuestas del Ejecutivo Nacional, tenemos algunas respuestas de algunos ejecutivos provinciales, por ejemplo, Salta, con la recomendación que hicimos en Salta, que tenía los chicos en conflicto con la ley penal, que me parece horrible esa denominación y antigua, pero no importa, dependían no de las áreas de infancia, sino que dependía del Ministerio de Seguridad, entonces cambiaron la dependencia. Es decir, tengo varios ejemplos para decir que hay respuestas. La respuesta del legislativo en relación a la derogación del decreto ley, pero que luego, nada, se convirtió en ley, etcétera, de la 22.278, fracasamos siempre, hace 30 años que venimos fracasando. ¿Y saben por qué fracasamos? Porque cuando nosotros podemos hacer la mejor ley, pero siempre la mejor ley se cruza con la baja de la edad y ahí no sale. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien. Muy bueno.
Bueno, Muchas gracias. vos sabés que a raíz de esto, Hay muchísimos comentarios agradeciendo. Esperen que yo salgo de acá. Muy bien, de esta manera llegamos al final del encuentro. Les agradecemos a todos y a todas por haberse conectado y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que tengan una buena tarde.